muy buenas tardes, buenos días, Patricio. Hoy pues vamos a tocar un tema aquí en su programa Divergencia muy interesante que tiene que ver, como no sé, como lo quieran ver algunos, un año después de las elecciones o a un año de que entremos de lleno a otro proceso electoral y que tiene que ver con la renovación, cambios, transformación o el cuento que le hacen los partidos políticos aquí en Tlaxcala, Patricio. Así es, Martín, gracias por la invitación y desde luego es un tema que a mí me interesa mucho y creo que al auditorio y a la gente que nos sigue le debe interesar también. Mira, Martín, después del 1 de julio y la sacudida por los resultados, los partidos políticos quedaron prácticamente anonadados por los números que derivaron de esa elección. Desde luego, el ganador, que no es partido político, hay que decirlo hasta ahora. Mira, Martín, y que no se ofendan los amigos de Morena que por ahí nos sigan o que digan que Patricio Lima ya está fastidiándolos. Morena llegó como un movimiento. Eso hay que decirlo. Como un movimiento en el que su líder nato y su creador fue tan hábil y tan visionario que lo llevó en 4 años a la presidencia de la República y a pintar al país de ese color de Morena, de los que tiene registrados ante el Instituto Nacional Electoral, ante el INE. Entonces, esa sacudida que dio el resultado y que pinta a Morena como partido en todo el país, en la presidencia y en el Congreso Federal y casi en la mayoría de los congresos locales, hasta ahora no es un partido político porque no tiene una estructura visible que le dé ese nombre. Y voy a mencionar un caso que a mí me mueve mucho. Tienen un espacio para la creación, para la capacitación y la creación de liderazgos. La preside este amigo el Fisgón y por ahí Jesús Cantú, que fue consejero, brillante consejero electoral federal del INE, del IFE, desaparecido ahora INE, y gente muy valiosa. Y no está haciendo su trabajo porque dicen que no hay un plan como tal. Si un partido político no tiene cuadros no tiene un área de capacitación, de preparación de cuadros y demás, no es un partido, es un movimiento. Y Morena sigue siendo un movimiento, perdón por la redundancia, se mueve conforme lo van pidiendo las actividades de elecciones en los estados donde las está viendo y se mueve a lo que dice la varita de la presidencia de la República. Entonces, Morena debe de buscar eso, conformarse como un partido político con estructuras a nivel nacional y a nivel local, y lo que queda de los partidos perdedores, híjole, pues se sorprende uno porque pareciera que no saben para dónde está su pequeña brújula, y no la minimizo, no es peyorativo lo que hago, su pequeña brújula de lo que quedó como resultado de la elección, ese capital que tienen, hacia dónde lo dirigimos y cómo lo dirigimos, para que en las elecciones locales que están por venir, al menos busquen ser competitivos. Yo no veo por dónde y abordamos caso por caso. Es decir, la mayoría de los partidos recibieron una paliza el 1 de julio del 2018 por parte de Morena. Y uno esperaba, Patricio, no sé si coincidas conmigo, que esa paliza se tradujera en una fuerte sacudida que permitiera a los partidos renovarse, cambiar, transformarse, no sé, cualquier otra cosa que les permitiera retomar el rumbo y reencontrarse con los mexicanos que en su momento llegaron a creer en esas fuerzas políticas. Yo lo veo hoy, a un año de la elección, vino el aspirante a la dirigencia nacional del PRI, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, pero empecemos con su disque apodo, ¿no? Alito. Vino aquí a Tlaxcala y uno esperaba, Patricio, no sé si coincidas conmigo, pues que trajera unas directrices diferentes, un discurso renovado,
estrategias a lo mejor novedosas para reencontrarse con la militancia y poder rescatar o revivir al PRI. Pero cuando uno lo escucha hablar, cuando uno lo ve su intervención con la militancia, que además recurren al viejo esquema de acarrear burócratas para que el salón no se vea vacío, me parece desastroso. Sí, Martín, mira, por ahí un político que ahora milita en Morena y que fue gobernador de Tlaxcala, dijo algo que a mí me pareció atinado hace 4 o 5 años, no cuando ya fue candidato a senador, ahora senador con licencia y director de Canal 11, y se llama José Antonio Álvarez Lima. Yo no oculto los nombres. Él decía que en el PRI se había agotado el discurso, la narrativa, y que venía un periodo difícil. Estamos hablando de la mitad del gobierno de Peña Nieto. Yo platicaba ocasionalmente con él, y conforme se acercó la elección, él dijo que se confirmaba lo que ya anticipaba, un discurso agotado del PRI por un mal ejercicio de gobierno y porque no había cuadros que renovaran las cosas. Y los que Peña Nieto presumía como gobernadores y como líderes ejemplares, pues resultaron una retahíla de corruptos y de bandidos. Y estoy hablando de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, creo que Quintana Roo y algo más. Y si le agregamos a la lista Nayarit y otros estados, pues era una retahíla de bandidos, entre ellos el que terminó en Tlaxcala el sexenio pasado. Bueno, pues ya lo están señalando incluso en un asunto de lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Hacendaria Financiera. No estamos hablando de manera irresponsable. Mariano González Arur está siendo parte de ese engranaje que en una financiera algo parecido. Sí, donde está involucrado el licenciado que detuvieron. Collado. Así es, Collado y gente de muy alto nivel de la Secretaría de Hacienda. Y hay que recordar que Mariano González Arur presumía sus relaciones con el sector hacendario que encabezaba Mid, Videgaray y todos ellos. Entonces, no es una irresponsabilidad lo que estoy diciendo o que estamos diciendo, Martín. Claro. Hay vínculos por ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que no hubo cuadros jóvenes y no hubo renovación del discurso ni la narrativa priista. Cuando viene la paliza que tú llamas electoral, pues pareciera que no salen de su sorpresa y mucho menos encuentran una nueva narrativa que les permita, pues al menos medianamente ser creíbles. Se les agotó el discurso y no encuentran la forma, porque finalmente la palabra y el discurso, el que se diga por dónde van ahora como oposición y como partido minoritario y qué es lo que deben hacer, pues es lo mínimo que se puede esperar de un partido ahora de oposición y que fue derrotado. Pero voy a decir algo también que es visible. Los liderazgos estatales, en el caso de Tlaxcala, no se hizo presente Marco Mena, cuando también presumían al inicio de su gobierno hace 2 años, por allá del mes de marzo y abril de hace 2 años, que era uno de los gobernadores jóvenes más brillantes en el PRI. Estoy hablando todavía del sexenio de Peña Nieto. Entonces, ¿qué pasa con esos cuadros jóvenes? El de Campeche resultó ya de manera visible y contundente un discurso de los 80s del siglo pasado, en un político joven. Aquí Marco Mena no va al evento al que convoca el candidato a la dirigencia nacional, porque hay una candidata también muy visible que es Ivonne Ortega, y tampoco seguramente iría en caso de que esté presente. Entonces, cuando todo eso ocurre, pues uno dice, pues hacia dónde va el PRI, que desde luego muchos apuestan a que va a desaparecer. Yo no coincido con esa apreciación. El PRI tiene de dónde todavía, tiene 12 gubernaturas, tiene pequeños liderazgos locales. Sí, y esas 12 gubernaturas le permiten gobernar a 42.5 millones. Y la apuesta principal de la nueva narrativa de Alito, ¿sabes cuál es, Martín y amigos del auditorio? A que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador. Sí, digamos, yo cuando escuché eso dije, bueno, se necesitaba un güey en el PRI para enterrarlo. Parece que lo encontraron. Pues sí, porque finalmente, mira Martín, y no es que uno quiera aplaudir al gobierno López Obrador, que ha tenido, yo diría, muchos aciertos, y los podría enumerar acá, no es tema de este programa, y ha tenido desaciertos notables. Claro. Pero de que es un gobernante que tiene olfato político
y con su voluntarismo muy, muy egoísta y muy personal, sabe por dónde llevar la cosa nacional a su manera, difícilmente va a cometer un error grave que lleve a eso que Alito está esperando, pero de que le vaya no mal. cometiera, ¿no? O sea, tú no puedes pensar en recuperar tus espacios de poder, tu hegemonía, tu fuerza, Esperando que vaya mal al al otro otro. se equivoque, ¿no? Sí. O que le vaya mal a él y que le vaya mal al país. Se me hace Un juego perverso. Un juego perverso, exacto. Totalmente de acuerdo contigo, Martín, pero mira, como dicen que en la guerra y en el amor y en la política se vale, pues yo digo finalmente ese discurso de que le va a ir mal al presidente de la República y en ese momento vamos a empezar a ganar espacios nuevamente locales y ser competitivos para el 2024, finalmente es parte de la política, yo diría, perversa en la que se da en todos lados. Y mira, yo he escuchado esta frase en varios priistas, no menciono su nombre porque ahí sí me confían platicar de estos temas y yo tampoco voy a venir a exhibirlos, pero varios priistas en el ámbito municipal me han dicho, ¿cuándo va a empezar a ir mal a López Obrador? Antes de la elección local de Tlaxcala en el 2021, y mi respuesta es, pues, preocúpense porque quién sabe si ocurra esa caída en las preferencias que sigue teniendo AMLO con todo y situaciones muy difíciles de su primer año de gobierno y otras más que vienen. Porque, Martín, el solo hecho de que se esté hablando ya de una manera insistente en que esperan un golpe de Estado, ¿cómo le llaman ahora? Blando, no un golpe de Estado militar como ocurría antes, sino de un Estado blando donde buscan la manera de hacer caer al que tiene el poder, son señales ignominiosas, yo diría graves, pero finalmente está en la presidencia alguien que tiene mucho olfato político, no es primerizo, ni es de los que llegaron a esos niveles apenas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que los partidos políticos, y yo diría principalmente el PRI, el PAN aquí en Tlaxcala, el PRD aquí en Tlaxcala, se pongan a trabajar de verdad para una elección local venidera, se pongan a trabajar de verdad y no hagan declaraciones nada más en ruedas de prensa, que se pongan a hacer las cosas, porque de declaraciones estamos llenos todos los días, en el PAN, en el PRI y en el PRD. Y con declaraciones pues no ganas votos. Claro, y viene el dirigente nacional, muy gris por cierto, del blanquiazul, Marco Cortés, y echa las campanas al vuelo de que van a ser competitivos en el 2021 y que van a, bueno, a eso yo le llamo declaraciones nada más. Y en el PRI no hemos escuchado absolutamente nada de los dirigentes locales. Pero finalmente en el PRD está Manuel Cambrón, de que ya tienen 20,000 afiliados, no sé de dónde lo sacaron, y que van a tener al rato 60 o 70,000, no sé de dónde los vayan a sacar, que se pongan a trabajar de verdad, porque de otra manera el movimiento que es gobierno, pues sigue ganando con sus programas sociales sobre todo. Y alguien dirá, es de que Andrés Manuel López Obrador está incurriendo en lo que antes cuestionaba. No es cierto. Andrés Manuel López Obrador instituye programas sociales, obviamente para beneficio ahorita de su gobierno nacional y en los estados, pero son programas instituidos, aprobados más adelante. Su voluntarismo es otra cosa. Finalmente, mi comentario es, si los partidos políticos a nivel nacional no encuentran la brújula para recomponerse, reconstruirse o como le quieran llamar, hablan mucho de reflexión y análisis de lo que ocurrió, pero no hablan de estrategias para reconstruir lo que quedó de la elección del 2018. Pero si a nivel local no lo hacen, híjole, su desventaja más adelante va a ser más notoria. ¿Por qué? Pues porque no son gobierno. Y en Tlaxcala ya se demostró que cuando el PAN es gobierno, se fortalece, pero cuando no, está canijo. El PRD se demostró que cuando es gobierno local, se fortalece, pero si no, está canijo. Y Morena está por verse, está por verse. Esa es lo que te iba a comentar. Adelante, porque al fin y al cabo, lo que pocos ponen en el análisis
Es que hasta ahorita, Patricio, pues Morena tiene, digamos, control del Congreso del Estado. Así es. Si eso le va a pesar o no en la elección del 21, yo creo que le va a pesar a los que quieran reelegirse o que quieran brincar de ese cargo a buscar otro puesto de elección popular. Sí, pero, diputado federal o presidente. Yo creo que Morena, más allá de quién vaya a ser o no su candidata o candidato, creo que tiene muchas posibilidades de gobernar Tlaxcala en el 2021. Como están las cosas ahorita, sí lo veo. Sí. Ahora, si hay algún cambio notorio claro, en esa apuesta de la oposición de que le vaya mal a López Obrador. Puede ser que sí estemos hablando de otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando uno ve en el PAN y dice, bueno, ¿con quién piensas competir? Sí. Entonces, yo no traigo nada contra Minerva. A mí me parece que Minerva es una excelente legisladora. Y una política ya con una experiencia acumulada. Pero creo que no tiene ni la estructura ni los tamaños para disputar la gubernatura. Es mi opinión. Veo en el PRI, a mí me podrán mencionar a 20 o 50 priistas. Yo solamente veo a una aspirante seria, con posibilidades, capaz de armar una estructura que pueda ser competitiva, y me refiero a la actual presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos. Coincido contigo en esa apreciación. Y no estoy diciendo que va a ser la candidata ni le estoy echando porras, simplemente creo que los datos duros, el panorama me indica, me señala que si el PRI quiere competir realmente en el proceso del 2021, tendría que apostar por una figura, en este caso, como es la que representa la actual presidenta municipal de Tlaxcala. Sí, desde las encuestas en las que ella compitió en el proceso interno que ganó Marco Mena o que palomeó a Marco Mena para ser el candidato y luego gobernador, Anabel era la mejor posicionada. Estamos hablando de hace 3, 4 años. Su trabajo en la presidencia municipal, yo diría que es a marchas forzadas todos los días. A mí me sorprende el aguante. Yo se lo dije un día en una plática de banqueta. Anabel, empezaste pero muy duro. Voy a seguir así, me dijo. Bueno, lo único que le comenté, como la conozco y le tengo estima y creo que me la tiene también, es recíproca, porque en Tlaxcala nos conocemos todos. Y entonces le dije, bueno, pues nada más cuida tu salud, porque con un ritmo de trabajo así, la salud es lo que luego resulta afectada. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que en el PRI yo también veo muy visible esa cara, ese perfil. Pero desde luego Noé Rodríguez, ahora que está siendo coordinador de Alito, a lo mejor levanta la mano para la gubernatura a fin de que le den otra cosa. En fin, y otros priistas que tú dices que tu lista es muy grande. Bueno, en el PAN, en el PRI, en el PRD... Yo en el PRD, por ejemplo, no veo a nadie, ¿no? Y si dicen que Gelacio, pues van destinados al fracaso, ¿no? En el PAC, hace unos días que se llevó a cabo la asamblea para que estén los mismos, ratificar a Serafín como dirigente, y que ahí Serafín entreveladamente nos dejó dicho que va a buscar ser candidato. Yo diría, híjolas, en la elección pasada nos tuvo así y a la mera hora se bajó. Hoy va a ser candidato, no lo sé, la verdad es que no le veo condiciones, no le veo la posibilidad de encabezar un proyecto amplio. A lo mejor él sí, yo la verdad no lo veo, Patricio. Mira, Martín, porque ahora la elección viene en función de cómo esté el partido, el movimiento, que todavía no partido, a nivel nacional, que arrasó en la elección. Es algo tan novedoso, tan diferente, tan no escrito hasta ahora, que depende de ello. Es decir, los partidos nacionales los partidos nacionales en Tlaxcala con acreditación y los partidos locales, que ya son varios, no tengo el dato, pero el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ya le dio registro a 2 partidos locales más. Entonces, pero el más visible es el PAC, ¿para qué darle vueltas? Y el que tiene más estructura es el PAC, por las mismas razones de que sus dirigentes pues saben por dónde. Héctor Ortiz fue gobernador y yo diría llegó por una gran habilidad política que tiene como político. Es un operador nato
y que le conoce los entretelones del poder como nadie en Tlaxcala. Pero finalmente es oposición y es un partido local. Desde ahí no es sencillo. Y con un movimiento nacional en el que todavía el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es notorio en elecciones locales, no sé si para el 2021 lo seguirá teniendo, pero finalmente lo que yo sí puedo asegurar es de que está en función de lo que el Movimiento de Regeneración Nacional, llamado Morena, que todavía le falta mucho para ser un partido político con estructura territorial y demás, pues en función de eso es como se puede ver hasta dónde puede haber candidatos o candidatas. Como ciudadano yo le apuesto a que sí haya candidatos o candidatas de oposición fuertes, ¿eh? Mira lo que estoy diciendo. Claro. Yo sí quisiera ver competencia en Tlaxcala, pero viene algo, Martín, y perdón, auditorio, viene algo que tenemos que analizar de aquí a fin de año. Una reforma electoral, político-electoral federal que va a impactar a los estados de manera muy notoria. Van a desaparecer los soples, eso ya es un hecho. Van a desaparecer los tribunales electorales locales. Quieren tener una estructura desde el INE en los estados, digamos, conformada desde el Congreso Federal, Cámara de Diputados principalmente, y todo ello le va a dar a las elecciones un contexto muy diferente. Martín, si Marco Mena y Mariano González Sarur, que lo antecedió en el cargo, hubo un tiradero de dinero enorme en esa elección para hacerlo llegar, yo te anticipo una cosa, el dinero ya no va a ser lo que antes en las elecciones. No va a ser un factor determinante para ganar una elección. Y habrá que decirlo, Patricio, tú decías, yo vi la encuesta, una encuesta de tendencias electorales, aquí en Tlaxcala, reciente, al mes de junio. De junio, sí. Y yo le puedo decir que Morena mantiene una cómoda ventaja de 35 puntos a su más cercano contendiente. O sea, la verdad es que si ahorita hubiera elecciones, el candidato se podría quedar tranquilamente en casa de campaña, pues, y llegar a las urnas el día de la elección y ganar sin ningún problema. Como lo hicieron 14, 15 diputados en la elección local, porque iba en la boleta Andrés Manuel. 14. Por eso, tú y yo sabemos que ninguno hubiera ganado en otras condiciones. Totalmente de acuerdo, Martín, amigos del auditorio. Pues yo sí quiero concluir con esto. Quisiera ver liderazgos de partidos de oposición, pues que tengan al menos el ánimo de decir, vamos por este rumbo, nuestra brújula está aquí y somos oposición a Morena y a Morena en el gobierno federal y los programas federales que están ya instituidos en Tlaxcala y del gobierno estatal priista, ¿no? Porque estamos hablando de dos condiciones diferentes en un contexto nacional de Morena y un contexto local del PRI. Pero finalmente Morena como movimiento en Tlaxcala pues tiene mucha actividad, pues por los mismos programas sociales sobre todo. Los otros partidos políticos pues no veo por dónde. El PAC es el que da señales de que quiere hacerse presente. Con dos liderazgos ya muy repetidos en esos cargos, yo no lo estoy cuestionando a los señores Ortiz ni descalificando. Estoy diciendo que haría falta nuevos cuadros visibles. Sí. Y en el caso del PAN y el PRD, Patricio, uno quisiera verlos al menos que más vigentes, como que al menos fijaran posturas, que dieran a entender o demostraran que están trabajando. Porque, por ejemplo, la dirigencia de José Gilberto Temolsin en el PAN, yo no sé para qué tanto quería llegar a la dirigencia del partido, si lo que es noticia hoy en día es que encierran a una empleada en unas oficinas y es el escándalo, ¿no? Uno no lo ve fijando postura en el caso y ahí en el caso de otros temas relevantes locales, ¿no? Pero bueno, ojalá la sacudida les llegue y veamos una transformación, porque así como van, la verdad es que los partidos de Tlaxcala dan hueva. Pues sí, Martín, coincido con esta última apreciación y créeme, yo conozco a José Gilberto Temolsin, a su secretario, este muchacho que fue presidente municipal, Miguel Ángel Polvo. Es decir, son liderazgos que tienen ya alguna actividad previa
pero no se ve por dónde. El solo cuestionar a Andrés Manuel López Obrador por algunas decisiones que toma o por algunas posiciones que asume, mira, Martín, a mí me parecen a veces hasta irrisorias, o tacharlo como dictador, que no ha faltado quien diga. Por ahí Adriana Dávila, diputada federal y con trayectoria muchos años en el PAN, llegó a decir que venía un dictador. Bueno, a mí eso me provoca risa porque dice uno, bueno, que nos definan muy claramente qué entienden por dictador. Este señor lo que tiene es un voluntarismo excesivo, un ánimo personal por decir por dónde van las decisiones importantes, pero yo no veo esas características de dictador en el sentido tradicional. Y además, Patricio, y es una forma de querer descalificar a alguien que sigue bien posicionado. Y yo lo que creo es que deberían de dejarlo gobernar. Así como cuando los panistas llegaron y dijeron, démosle chance a Fox, bueno, démosle chance a Calderón, bueno, le dimos chance. No lo hicieron mal o lo hicieron bien, pero al final la gente se cansó de ellos y dijo, vámonos por otra opción, regresamos al PRI y oh sorpresa, dijimos, no, pinche PRI, está cabrón, haberlo regresado. Y dijeron, bueno, ahora vámonos por otra opción. Yo lo que creo es, dejémoslo gobernar. Totalmente de acuerdo contigo, Martín, porque fíjate que, haciendo memoria de lo que acabas de decir, pues yo recuerdo muy bien que Vicente Fox toma una decisión al año de que empezó a gobernar, al año de que ganó las elecciones o algo así. La noticia más importante fue su boda con Martita Sagún en ese entonces. Y uno dice, qué frivolidad la del ejercicio del poder, ¿no? Ahora AMLO pues nos salen con cosas como esta de que le fueron a reclamar al hotel y demás. Bueno, pues no le gusta tener seguridad personal como venía haciendo antes. Es preocupante, sí. Patricio Lima levantaría la voz también para decir que eso no es correcto, porque la seguridad de un presidente es lo que se debe garantizar primero que nada, y estamos ante una persona que no se le da eso. Se le dan otras cosas, su voluntarismo, vuelvo a lo mismo, y el que yo me va a proteger el pueblo y cosas por el estilo. Pero bueno, finalmente que haya una oposición, yo diría más visible, con más estrategia, para que el 2021 no lo enfrentemos los tlaxcaltecas con porcentajes a favor de un candidato o candidata aparentemente ya irreversibles. Yo considero que la democracia finalmente es competencia también y esperaría que las cosas se vayan dando en Tlaxcala con liderazgos que hagan competitiva a la oposición. Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Patricio, Martín. muchas gracias. Soy Martín Ruiz, le damos gracias a Fernanda que nos auxilió en los controles. Nos estaremos viendo en los próximos días. Hasta aquí su programa Divergencia.